de la salud. El día de hoy les voy a exponer el tema de gamma cámara para la materia de medicina nuclear. Esa es una breve introducción a lo que es la gamma cámara, sus componentes y cómo realiza lo que es las imágenes. Empecemos con un poco de historia. La gamma cámara es un dispositivo de detección monofotónica desarrollada por Hal Hanger en 1958 y el objetivo principal es el de transformar la energía del fotón gamma incidente en una magnitud física cuantificable, es decir, una corriente eléctrica, y localizar el punto donde incide el fotón para formar una imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el esquema de una cámara gamma, que tenemos que es el blindaje, su electrónica, amplificadores, fotomultiplicadores, guía de luz, el cristal, los colimadores multicanales. Después tenemos lo que viene siendo los componentes principales, que el principal componente y uno de los más importantes, pues es el colimador, que es un disco de metal, normalmente es de plomo de tungsteno, con canales perforados, llamados septus o tabiques, y pues la función es asegurar que solo los fotones con trayectoria paralela a los canales sean captados y detener los fotones dispersos u oblicuos que son perjudiciales para la imagen. Como aquí podemos ver en esta imagen, este, el interés del colimador permite detectar únicamente los fotones emitidos para, paralelamente a lo que es los septos, que en este caso van de esta parte así. En la primera imagen podemos ver que la distribución del fotón gamma sobre el conjunto de la fuente, la imagen radiante obtenida sobre el detector no está en relación con la realidad. Y en la segunda, solo los fotones gamma emitidos en el eje del colimador, que es en esta parte, son captados por el detector y la imagen radiante es más real. Estos, por ejemplo, no los detecta porque son oblicuos y solo detecta los que van en línea paralela. De igual manera tenemos que tenemos tres tipos de colimadores principales. Los normalmente conocidos como canales paralelos, que son los más comunes, el canal oblicuo, que son convergentes o divergentes y permiten aumentar o magnificar el campo de la cámara. Y tenemos los estenopeicos o pinhole. También estos tienen un solo orificio y se usan para órganos pequeños, como por ejemplo la tiroides, ya que producen una imagen invertida. Después tenemos lo que es el cristal. Este normalmente está hecho de yoduro de sodio dopado con talio y el objetivo es el de transformar los fotones gamma incidentes en fotones luminosos llamados centelleo, que serán captados por los fotomultiplicadores. La interacción se basa en el efecto fotoeléctrico para energías menores a 50 kb y medios de número atómico elevado. Y el efecto Compton, este es indeseable ya que genera dispersión. Como lo vemos aquí en el gráfico, es el número atómico y la energía en MEP. El gráfico, pues como lo dice, representa la predominación de los efectos fotoeléctricos o Compton en función de la energía del fotón y del número atómico. Después tenemos lo que es la luz que produce el cristal es proporcional a la energía perdida por el fotón en el cristal. A esto se le llama linealidad del cristal. El fenómeno de interacción y emisión de luz se conoce como reacciones en cascada y el conjunto de fotones luminosos se llama centelleo. Un cristal más grueso mejora la detección para altas energías, pero disminuye la resolución espacial. En esta imagen podemos ver que el fotón incidente viene hacia la molécula, el átomo se excita, después de esto procede a hacer una desexcitación por emisión del centelleo y después viene por la impureza del tallo que se excita y después viene la desexcitación por una emisión de fotón luminoso. En la guía de luz, esta es una placa de vidrio ubicada entre el cristal y los fotomultiplicadores. Su función es adaptar el índice de refracción entre el cristal de yoduro y el vacío de los multiplicadores. Igual, alejar los multiplicadores del cristal y permitir a cada uno una captura mejor o más importante de luz. Después tenemos lo que es el fotomultiplicador, pues este es un tubo de vidrio al vacío.
permite la detección y amplificación de los fotones eléctricos. Los fotones eléctricos chocan con un fotocátodo de metal fotosensible, generando lo que son fotoelectrones, que es el efecto fotoeléctrico. Estos fotoelectrones son acelerados por un campo eléctrico hacia una serie de diodos donde se amplifican en cascada gracias a una diferencia de potencial creciente. Finalmente los electrodos llegan al ánodo generando una breve señal eléctrica o impulso. Como lo podemos ver aquí, el fotón incidente va hacia el cristal de centelleo y llega al fotón luminoso, se cae el fotón luminoso, llega hacia la guía de luz. Convierte el fotocátodo, convierte ya los electrones en fotoelectrones. Llegan a esta parte que es electrodo de focalización, llega a los dinodos y aquí como podemos ver empieza de uno, se duplican y se van duplicando. Este es el efecto cascada, que al llegar hasta el ánodo aquí se espera y genera una breve señal eléctrica para pasar por los conectores. Después tenemos lo que es la detección. Esta detección ocurre en un centellón del cristal, donde varios fotomultiplicadores captan una cantidad de luz que depende de su ubicación o localización. La generación de señales, los fotomultiplicadores emiten señales cuya amplitud es proporcional a la intensidad de la luz que recibieron. El cálculo de la posición, los circuitos del posicionamiento usan estas señales pues para determinar las coordenadas espaciales, en este caso en X y del punto exacto donde se produjo el destello. Este cálculo se realiza mediante una matriz de resistencias. La visualización, una vez que se calculan las coordenadas y se exhibe un punto de la pantalla, al repetir este cálculo, para cada destello se construye una imagen proyectada que muestra la concentración del trazado radioactivo dentro del órgano explorado. Después tenemos lo que es el circuito de espesitometría. Este se instala para disminuir el fenómeno de dispersión, que es el efecto Compton. La ventana energética establece un rango de energía para las pulsaciones eléctricas que serán consideradas. Las pulsaciones fuera de este rango son eliminadas. Su función, pues, se consideran los fotones que fueron absorbidos por el efecto fotoeléctrico, que es el pico del fotoeléctrico, que es esta parte. Y el cálculo de la ventana para el tecnecio 99 su pico es de 140 keV, una ventana de aceptación del 7%, resultando en pulsaciones comprendidas entre 133 y 147 keV. Una ventana más estrecha va a mejorar la resolución de energía, pero reduce la sensibilidad. Eso es lo que les tenemos. Aquí lo que queremos reducir es la dispersión del efecto Compton y se hace un rango en el cual se considera la ventana de selección de energía y el pico fotoeléctrico. Después tenemos lo que es el modo sincronizado. ¿Qué es esto? Este es esto nos permite adquirir o realizar una adquisición cardíaca planar o tomográfica acoplada al electrocardiograma. Se ubican electrodos en el paciente y se regula una ventana de aceptación de las pulsaciones cardíacas para eliminar ciclos irregulares, permitiendo el análisis de la cinética cardíaca, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos los ritmos cardíacos, tenemos sus valles, sus crestas, en donde hacemos lo que es un acoplamiento entre la tomografía y el electrocardiograma para evitar eliminar los ciclos irregulares y hacer un mejor estudio. Tenemos las reconstrucciones de imágenes, que tenemos lo que es la retroproyección filtrada. ¿Qué es esto? Este concepto consiste en realizar una retroproyección filtrada o expansión de las proyecciones adquiridas para acercarse a la distribución original de la radioactividad. Su velocidad es un método muy rápido y el único inconveniente es que produce artefactos en estrella que alteran la imagen, y para eliminarlo se aplica un filtrado en el dominio Fourier, como podemos ver aquí.
El esquema corresponde a un corte axial de dos núcleos radioactivos. La imagen central muestra una expansión de estos dos núcleos radioactivos siguiendo 4 direcciones. La imagen de la derecha nos muestra una expansión de estos dos núcleos radioactivos siguiendo 15 direcciones. El filtrado Fourier, este se divide en 3: bajas frecuencias, frecuencias medias y altas frecuencias. Las bajas frecuencias siempre son cerca del origen, representan la estructura en general de la imagen con contraste. Las frecuencias medias llevan información de detalle y las altas frecuencias es la periferia, transportan el máximo de detalle y el ruido. En esta imagen podemos observar lo que es la retroproyección filtrada. En el centro, el objeto de referencia es retroproyección sin filtro, que es esta parte. A la derecha es retroproyección con filtro. El filtro en rampa hace aparecer los valores negativos al borde del objeto con una línea de proyección. Por el contrario, amplifica las frecuencias elevadas en la imagen, como podemos ver aquí. Aquí se ve una leve línea y aquí ya se ve más conformada. Tenemos lo que es el proceso de filtrado. ¿Qué es esto? Se aplica a la inversa de la transformada de Fourier con un filtro rampa que introduce valores negativos, amplifica las altas frecuencias. Luego un filtro ecualizador permite la reducción del ruido. Siendo esto en la medicina nuclear típicamente un filtro llamado pasabajos. Esto implica un compromiso entre las pérdidas de la resolución espacial, que es el detalle, y la disminución del ruido. En este tipo de método utilizamos matrices de 64 por 64 píxeles y con proyecciones de 30 a 60. Después tenemos lo que es el método iterativo. Este método es antiguo y su objetivo es encontrar el valor de cada píxel que contribuye a determinar el valor de la línea de la proyección conocida. Se resuelve un sistema de tantas ecuaciones como líneas de proyección. El proceso es simple, se recurre a interacciones sucesivas, se parte de una hipótesis o valor arbitrario inicial y se realizan correcciones para ajustar el valor de cada píxel, mejorando la estimación en cada iteración. La velocidad costo es costoso en tiempo de cálculo, especialmente si el número de proyecciones y el tamaño de las matrices granados son grandes. Aquí podemos ver lo que es una imagen de 4 píxeles con dos direcciones de proyección, o sea, como líneas de proyección. Aquí tenemos dos en vertical y dos en diagonal. Y aquí tenemos las 4 proyecciones. Luego tenemos la convergencia o divergencia. ¿Esto qué es? Si las iteraciones mejoran la calidad de la imagen, se dice que el método converge, pero al contrario, si el cálculo introduce ruido y la imagen se degrada, el método diverge. Los algoritmos principales para este tipo son dos: el MLEM, que en inglés, por sus siglas en inglés, y es Maximum Likelihood Expectation Magnimization, que tiende a ser más estable. Y el GC, que es el gradiente conjugado, tiene una rápida divergencia. Aquí, como lo podemos ver en la imagen, la evolución del error sobre el resultado en función del número de iteraciones y según el método utilizado. Por ejemplo, el MLEM y el GC, donde vemos el error y las iteraciones. Utilizando el método del gradiente conjugado, el error es el resultado de las imágenes es mínimo, con 5 interacciones. El error es mínimo con alrededor de 50 interacciones utilizando el método MLM para los mismos datos. En GC son un error con 5 interacciones y en el MLM con un promedio de 50. ¿Qué es esto? La optimización del tiempo. El inconveniente del largo tiempo de cálculo se minimiza con el progreso de las computadoras. Además, se utiliza el método de subconjuntos ordenados o
o como sus siglas son, OS, que reagrupa proyecciones en subiteraciones, limitando su número de cálculos y transformando el MLEM en OSEM, que es más rápido. El OSEM es preferible, se usa más en medicina nuclear debido a su mayor exactitud. Las matrices en tomografía de medicina nuclear son de 128 por 128 o 64 por 64. Son menos exigentes que las matrices de 512 por 512, usando escáneres para una sola proyección. El número de proyecciones promedio va de 32 proyecciones. Las mejoras adicionales que tiene, pues que puede incluir correcciones físicas, que son atenuaciones, dispersión y una regularización, que es la hipótesis a priori de suavidad, para evitar el ruido y aumentar así la fidelidad de la imagen. Y por último, tenemos un cuadro comparativo entre la retroproyección filtrada y el método interactivo, donde tenemos 5 características principales, en este caso que son la exactitud, el tiempo, el uso de medicina nuclear, los artefactos y las correcciones. Por ejemplo, la exactitud en retroproyección es menor que en el método iterativo. El tiempo de cálculo es más rápido y en el segundo es 10 veces más lento. El uso de medicina nuclear es menos frecuente y en el segundo es preferible. El artefactos los produce en estrella en el primero y en el segundo es propenso a ruido divergente y son correcciones. Las correcciones solo por filtrados de Fourier en el primero y en el segundo incluye correcciones físicas y regularizaciones. Y pues por último tenemos la bibliografía de donde nos basamos para nuestra exposición. De mi parte sería todo. Excelente noche.